Muy bien, pues vamos a empezar. Estamos ya a un buen número, faltan algunos, pero esperamos más que ellos se vayan anotando. El día de ayer estuvimos analizando la parte inicial de lo que tiene que ver con las alteraciones que hay en volumen, en osmolaridad y en pH, concentración de hidrogenados. Ahí fue en la parte final donde nos quedamos. Vamos a continuar. Les decía que esta es una parte complicada. Estoy haciendo una referencia muy superficial. Obviamente que cuando empieza uno a adentrarse en el manejo de los pacientes, tengo que ir entendiendo de mejor manera o leer un poco más para poder entender y evitar causar daño a nuestros pacientes con un mal manejo de líquidos, ¿no? Siempre preservando la función cardíaca y evidentemente la función renal. En este tenor, bueno, voy a prestar la exposición. Si no me recuerdo, creo que nos quedamos por... Perdón, déjenme ubicar. Muy bien. La última transparencia que vimos el día de ayer fue esta, ¿no? Donde concluíamos la correlación que había con las sustancias motivadoras, particularmente el ácido carbónico o bicarbonato, bueno, en los dos extremos, uno ácido y otro en carácter básico, los fosfatos y evidentemente la hemoglobina con el efecto Bohr. Bueno, continuando con este proceso, otros mecanismos que tienen que ver para determinar si existe o no acidosis o se mantiene un pH entre el 35 y 45, sería el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, bueno, pues sabemos que es consecuencia de la producción de las reacciones de óxido de reducción, particularmente ciclo de Meyerhof, ciclo de Krebs y ciclo de las pentosas. Para hablar en el caso de la degradación de los ácidos grasos, pues no, pero cuando utilizamos el ácido graso vía cicloenzima para la obtención de energía, por supuesto que obtenemos dióxido de carbono. O sea, en los procesos de oxirreducción, CO2. En los procesos de oxirreducción, liberación de hidrogeniones. Ya había comentado el día de ayer que, en términos generales, nuestra economía, nuestro cuerpo, tiende a la acidez. Sin embargo, también dijimos que los mecanismos de control pues hacían que en el plasma tuviésemos una concentración de hidrogeniones que determina 735 a 745, que es discretamente alcalino. Señalamos los márgenes en los cuales hay síntomas o datos clínicos que pueden coadyuvar a pensar que tiene problema. Generalmente, una variación de pH, el margen que tenemos, 135 es de 0.10. Este margen de 0.10 se considera como el límite o el espacio, en términos generales, para hablar de relativa gravedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo, mi valor inferior es 735, pero yo tengo 725, o sea, menos 10, pues es un estado de acidez severa, grave. Se supone que tengo 720, 718, pues eso es incompatible con la vida. Digo, al decir incompatible con la vida hay que tener mucho cuidado con el término, porque luego cuando ustedes estén internos van a encontrar un paciente que tiene 718 de pH y dicen que está vivo. El doctor en pediatría me dijo que debía estar muerto. Ahorita le paso cloruro de potasio para que se muera, porque no veo que cumpla con el requisito que me dijeron. No, es evidente que es cuando tengo mantenimiento durante un tiempo prolongado de un pH de esta manera. Si no lo tengo así, si logro resolverlo en forma temprana, evidentemente lo que voy a hacer es evitar que el paciente... Pero bueno, vamos con el CO2. De hecho, he hecho referencia a dos valores, es muy importante, hidrógeno y dióxido de carbono. Pues la mayor cantidad de dióxido de carbono pasa al eritrocito, a la hemoglobina como transportador de este elemento. Existen algunos compuestos carbamínicos donde se algún aminoácido transportador, es el 20%, y eso ocurre generalmente en el músculo. Una parte de hemoglobina y otra parte a compuestos carbamínicos, y un 5% está viajando libre por el plasma. Si observamos estas circunstancias, podemos entender y recordar que quien se encarga de deshacerse de ellos, ahí lo vimos transparencia última de ácido carbónico, es el pulmón. O sea, con esta lógica decimos, si aumenta el dióxido de carbono,
disminuye el transporte de hidrogeniones y aumenta el número de hidrogeniones. Quiere decir que tenemos un proceso anaeróbico donde tengo una gran cantidad de peroxidación y tengo hidrogeniones. ¿Qué me va a dar? Pues un pH alto, 734, 733, 732, 731, o sea, un pH ácido. Y si el problema es el pulmón, con esta lógica podemos empezar a pensarlo y de alguna manera a resolver hasta cierto punto de manera fácil que el paciente tiene una acidosis de origen respiratorio. O sea, yo les voy a dar una idea para que de manera simple hagan el diagnóstico. Está claro, porque luego nos cuesta mucho trabajo interpretar una gasometría. Y ahorita hablamos de dos parámetros. Si yo tengo dióxido de carbono alto e hidrogeniones altos vía pH alto, no me van, la gasometría no me dice tiene tantos hidrogeniones, pero sí me dice tiene una concentración de hidrogeniones del 7.28. Pues está acidótico, con un CO2 alto, consecuentemente con oxígeno bajo, acidosis. ¿De qué tipo? Respiratorios. Eso me da una idea. Si fuese a la inversa, me adelanto a algunas transparencias posteriores. Si yo tuviese un dióxido de carbono bajo con un pH bajo, o sea, no sé, 746, 747, 748, estaría hablando de una alcalosis. El oxígeno evidentemente va a estar normal, no necesariamente alto, pero va a estar normal. Tendremos una alcalosis de tipo respiratorio. Y solo considero tres parámetros: dióxido de carbono, oxígeno y pH, o concentración de hidrogeneos. Con los dos primeros es suficiente. El oxígeno, bueno, pues también es importante, pero los dos primeros hago el diagnóstico. Bueno, ya habíamos comentado que el dióxido de carbono también, junto con agua, se va a convertir en ácido carbónico. Y el ácido carbónico hace exploración de anhidrasa carbónica. ¿Estoy trabajando todavía o la descansará? Garnica hoy nos dijo que habló con Romero y enseñanza del Hospital del Español y del GEA, y que en el Subirán tienen 150 intubados. Pues en realidad siempre ha sido así él. ¿De qué es su clase? Estoy trabajando todavía o la descansará. Garnica hoy nos dijo que habló con de la economía en general, ¿no? Anduvo viajando por el pie, por la cara, por el dedo gordo del pie derecho, por el dedo anular de la mano izquierda, y de ahí pues se trajo los hidrogeneos que transportó finalmente la. Bueno, entonces ese sería el camino o el mecanismo en que se transporta, se recupera el dióxido de carbono de la economía en general y en qué se convierte y cómo se. Decía yo que la hemoglobina pues también va a transportar dióxido de carbono y comentamos el día de ayer que el carbono es 20 veces más afín que el oxígeno a la hemoglobina. O sea que si hay en la economía de dióxido de carbono, inmediatamente se mete la hemoglobina, ocurre lo que acabo de señalar, ¿no? A nivel del eritrocito más que la hemoglobina, se forma ácido carbónico, guarda hidrógenos y entonces la hemoglobina toma el hidrógeno y por otro lado la hemoglobina transporta dióxido de carbono disuelto en su plasma y ácido carbónico. O sea, las tres formas en que se puede expresar dióxido de carbono existen al interior del eritrocito. El eritrocito lo lleva pues viajando hacia el pulmón y al incrementar de manera importante la presión de oxígeno se desplaza el dióxido de carbono y se desplazan los hidrogeneos. Bueno, si hablamos del riñón, vamos a la parte alejada del pulmón. El riñón, ¿cómo regula o cómo permite favorecer un control? No mencionó nada de eso, solo nos dijo que la clase empezó tarde porque estaba en llamada mientras. Entonces, ¿ya es jubilado o cómo? Pues está bien que les dé clases, supongo, ¿no? Igual no tiene casi clases de nada. Carbonato, el ácido carbónico expelió los hidrogeneos que hacen que la orina sea ácida, lo dije el día de ayer,
y recupera sodio. Y el sodio y el carbonato se convierte en bicarbonato, que regresa a la circulación, y entonces ahora sí en la sangre el sodio se sustituye por el hidrógeno y vuelve el ciclo a empezar, ya sea por la vía pulmonar o por la vía renal. El fósforo, el fosfato de calcio, fosfato de sodio, fosfato de magnesio, que se encuentra circulando en la sangre, se acidifica a nivel renal y se convierte en ácido fosfórico. O sea, acuérdense que es PO4 y tiene 3 valencias negativas. O sea, quiere decir que puede transportar hasta 3 hidrogeniones. Y la molécula de fósforo sale completa. O sea, arrastra y se va por la orina y se lleva 3 hidrogeniones por cada molécula de fósforo. ¿Qué está haciendo? Pues está excretando hidrógeno en segunda fase. El amonio en la orina, ustedes, por ejemplo, puede ser que de repente encuentren amonio positivo en la orina. Si esto está ocurriendo, es NH4, y el pH, pues evidentemente está francamente ácido. ¿Por qué? Porque el amonio es derivado del amoníaco, que es NH3. El amoníaco podemos liberarlo en una parte de fracción mínima por la orina, independientemente de su conformación bajo la forma de urea y la salida de urea por la orina. Generalmente por una actividad bacteriana aumentada, pero en términos generales sí existe amoníaco, y el amoníaco se hidrogena y se convierte, esto ocurre a nivel renal, se convierte en amonio. ¿Qué está haciendo el amonio? NH4 o más 4, también se está llevando un hidrogenio más. O sea, la excreción de hidrogenio se da vía acidificación de fosfato y formación de amonio. Y la resorción de bases sería la resorción de carbonato con sodio, formando bicarbonato. Aquí, bueno, pues de forma muy esquemática, ¿verdad? Pues vemos lo que les dije, ¿no? El ácido carbónico en la luz tubular libera los hidrogeniones que salen y pueden formar ácido carbónico. Pueden irse este ácido carbónico a la fase renal. La fase renal puede ser carbónica, lo mismo que el pulmón, lo excreta al exterior. Y se va como por la orina, ¿no? O se va al pulmón, perdón, y pasa lo que mencioné anteriormente a nivel pulmonar por anhidrasa carbónica. Pero puede ser que solo se resorba el carbonato, o bajo la forma de este proceso junto con sodio y de, aquí en plasma, bicarbonato. Y esté regulando de esta manera el proceso. Resorción de sodio y dióxido de carbono. Okay. La disolución de fosfatos, pues ya lo que acabo de decir, ¿no? Dije un fosfato de sodio, el sodio se resorbe, se sale un hidrogeno que toma el fosfato en la luz tubular renal, finalmente forma sodio diácido de fosfato o ácido fosfórico, H3PO4, y es la manera en que liberamos cantidades importantes de hidrógeno. El amonio, es un transportador mediador, dije que era amoníaco como transportador inicial o derivado de glutamina. La glutamina con bicarbonato permite, el ácido carbónico permite que el ácido carbónico le dé o actúe como un transportador. Glutamina que es fragmentada en dos porciones. Por un lado, el ácido carbónico, y por otro lado, el amoníaco. Y esto va a permitir, cada amoníaco se va a llevar un hidrogenión, pero recuerden ustedes que la liberación de la glutamina, bioquímicamente hablando, permite conformar dos moléculas de amoníaco. Entonces quiere decir que por cada amonio se van a liberar un par de hidrógenos. Y generalmente el amonio sale y se forma cloruro de amonio. Dato importante. El cloro es un elemento que hemos comentado de manera coloquial que era el amante fiel del sodio, ¿recuerdan ustedes? Decíamos que siempre el cloro acompañaba al sodio en el ingreso, en la salida de la célula, pero particularmente en el caso del riñón, el cloro abandona el sodio. Generalmente quien abandona el cloro es el sodio, es el que se va a echar sus canas al aire con sus alimentos. Pero en este momento, yo creo que dice el cloro, a ver, tu sodio, te fuiste con fósforo, pues mucho gusto, disfrútalo, pues yo me voy con el amonio. Entonces se libera cloruro de amonio. El cloro es un elemento importante para entender qué proceso está ocurriendo, cuál es el problema, qué está reteniendo y determinar lo que haya que hacer, o por lo menos hacer un pronóstico en este sentido. Esto que acabo de decir, a ver, la parte más compleja
que ahorita lo voy a enseñar en un cuadrito, que se llama GAP, se lo dije el día de ayer, para que vean cuáles son los datos, pero van a tener que releerlo como 10 veces, 100 veces, para poder entender precisamente lo que ocurre aquí y qué tengo que hacer aquí para favorecer la salida de este amoníaco. Evidentemente, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo como médico, pues favorecer la perfusión renal. ¿Cómo favorezco la perfusión renal? Mantener un volumen de sangre y un flujo renal suficiente. Si ustedes recuerdan, o sea, vean cómo se va encadenando todo aparentemente. Cuando yo hablé de plan de hidratación, dije que había un flujo renal bajo y que la consecuencia de mejorar el flujo, o sea, el volumen intravascular, permitía mejorar glicemia, permitía mejorar flujo a nivel renal y favorecía corrección de pH. ¿Por qué favorece corrección de pH? Porque lo que hace es que al aumentar la perfusión renal, la glutamina fragmentada se sale o se excreta más fácilmente. Entonces, si yo mantengo un volumen, fíjense, tan solo hidratar a mi paciente me va a ayudar para resolver o prevenir que pueda tener acidosis. Aquí, pues, en forma sintética tendríamos, pues, todo lo que ocurre en el riñón, donde tengo aquí el grupo amonio, donde tengo la formación de bicarbonato, excepto la acidificación de los fosfatos. Pero bueno, repito, es una introducción, es complicado, no es tan sencillo, he tratado de hacerlo lo más fácil posible. La regulación del dióxido de carbono y del pH, ahora cómo se regula el valor normal. Ya vimos cuáles son los mecanismos que nos van a permitir deshacernos de él, pero para regularse podemos concluir que las sustancias que señalamos como amortiguadoras, 1, 2, el pulmón, 3, el riñón, bueno, se enlazan de alguna manera, pero en particular, ¿qué es lo que pasa con esto? Bueno, aquí tengo un primer cuadrito donde hablo qué es lo que pasa con el centro respiratorio. El centro respiratorio, pues sabemos que depende de la concentración de dióxido de carbono. Si yo tengo de 40 mililitros de mercurio hacia abajo, el efecto es nulo. Nulo, bueno, tiene efecto, permite que respires de manera normal. Esto es que mantenga una frecuencia respiratoria de un niño de 40 por minuto, 50. Si es un joven, pues ahora de 30 a 40, un niño, perdón, no sé, un escolar, y si es un adulto, pues a lo mejor mantiene la frecuencia cardíaca de 12 a 18. O sea, sí sirve, pero no aumenta la frecuencia respiratoria. Si yo tengo un incremento de dióxido de carbono por arriba de 50 mililitros de mercurio, se dice que aumenta al doble el efecto de estímulo sobre el bulbo respiratorio, el centro respiratorio. ¿Y esto qué va a hacer? Pues va a hacer que incremente la frecuencia respiratoria. ¿Y qué voy a hacer al hacer que haya un incremento de la frecuencia respiratoria? Lo que voy a hacer es que el paciente va a excretar mayor cantidad de hidrogeniones y consecuentemente puede ser que regrese a un pH normal. De hecho, recuerdan ustedes, ¿no? Cuando mencionaste alguna vez la histeria, hace algunos años, comentábamos que lo que ocurría con esas mujeres y los hombres era que tenían hiperventilación, o sea, respiran de manera muy profunda, de manera muy rápida, y que hacían alcalosis. Y la alcalosis les daba más angustia, más preocupación, poca respuesta en contracción muscular, y bueno, se desesperaban más, ¿no? Se desmayaban en microsis. Bueno, los cambios en el pH también influyen sobre el bulbo respiratorio. Aquí los quimiorreceptores de acidez van a estimular como intermediarios al sistema respiratorio y la variación, dependiendo del pH que tengamos, si es un pH acidótico, acuérdense que el incremento de CO2 a más de 50 mililitros de mercurio casi duplica la frecuencia respiratoria. Si además tengo un pH que está por arriba de 720 o 722, por abajo de 722, 722, 721, 720, 719, la frecuencia respiratoria se multiplica por 4. O sea, yo puedo tener un paciente que normalmente tiene 20 por minuto y llega a 80, 100, 120 respiraciones por minuto. Un incremento importante de la frecuencia respiratoria del paciente me hace pensar de manera automática que está tratando de compensar acidosis. Entonces, pues, está acidótico, ¿no? Yo, a lo mejor no sé si es respiratorio o es metabólica, pero al final de cuentas puedo presumir y qué hago con ese paciente, pues a lo mejor entre lo que le hago la gasometría no, pues sé que el CO2 debe estar elevado, pues le meto oxígeno, a lo mejor en una fase 1 de ventilación con 40% de oxígeno por lo menos,
y verifico que su perfusión renal sea adecuada. ¿Estoy haciendo acciones para resolver la acidosis? Claro que sí. O sea, estoy permitiendo, checo la diuresis media horaria, que esté de 9 a 3, a lo mejor se lo llevo a 2, 2.5. Estoy más seguro de que estoy teniendo mejor efecto de perfusión renal y, consecuentemente, estoy favoreciendo la pérdida de hidrogeniones y dióxido de carbono. Por el contrario, si tengo un pH demasiado bajo, un pH alcalino, 750 o menos, 751, 752, el paciente va a presentar bradipnea. O sea, generalmente la mitad. Estos términos que voy a hablar de 4, la mitad, el doble, no hay que tomarlos tan puntuales. ¿Sí? Acuérdense que en medicina, 2 más 2 es 3, a veces 5, a veces 8, a veces 1, y ocasionalmente, muy raro, es 4. Entonces, cuando hablo de esta frecuencia, no esperemos, ay no, esto está acidótico, porque tenía 20 y ahorita tiene 39. O sea, no, debe tener 40 para estar acidótico franco. No, por supuesto que no. O a lo mejor tenía 20 y no tiene 78. Entonces, no tiene acidosis, no tiene pH de 7.22. No está grave. No. Eso puede tener frecuencias respiratorias menores, pero finalmente el paciente trata de compensar con taquipnea. El tercer factor que hablaba yo para la acidosis de tipo respiratorio, que es el oxígeno. El oxígeno no estimula el grupo respiratorio, salvo que tenga una disminución de la presión arterial. Y a lo mejor si tengo una presión arterial, tengo una saturación de oxígeno en sangre por debajo del 60%. Esto es suficiente para incrementar la frecuencia ventilatoria. Algunos autores mencionan que es 65 o 68% y es suficiente. Entonces, esto ratifica lo que acabo de decirles. Si yo a mi paciente le pongo oxígeno, ya estoy incrementando la posibilidad de que disminuya la frecuencia respiratoria, pero mejorando la excreción de dióxido de carbono. Y consecuentemente, voy a favorecer, por vía respiratoria, que la hipercapnia disminuya. Mejora la perfusión, riñón me ayuda con hidrogeniones y pierde hidrogeniones. Pero no hay que olvidar que el dióxido de carbono no se va solo, porque originalmente era ácido carbónico, H2O3. O sea, quiere decir que se va a llevar también hidrogeniones bajo forma de agua o hidrogenios libres unidos a la hemoglobina. Bueno, aquí, si tenemos desequilibrio, pues tenemos una acidosis. Empezamos con la acidosis respiratoria. Aquí, en forma muy sucinta, estamos señalando lo que ocurre. ¿Qué aumenta? Dijimos que disminuye la eliminación de dióxido de carbono o incrementa la producción por vía anaeróbica. 2, disminuye la excreción de dióxido de carbono por falla renal, falta de perfusión o por problemas de índole respiratorio. Aquí podemos tener pues varias condiciones, no señalar el riñón, pero también la parte final, ¿no? Si en el ambiente tengo una concentración alta de dióxido de carbono, no sé, están asando su carne en un cuarto cerrado, pusieron el fogón, no tienen ventilación, van manejando en su coche con ventanas cerradas, tienen acondicionado pero con flujo interior del vehículo y tiene una fuga del tubo de escape al interior, pues puede llevar a acidosis. Y obviamente un exceso por arriba de 65 milímetros de mercurio deprime al bulbo respiratorio. ¿Y qué hace? Apnea. Y te mueres. O sea, ahí ya no hay regreso. Te mueres si no tienes un soporte ventilatorio agregado. Si yo tengo una acidosis metabólica, mi parámetro que voy a agregar ahora para análisis va a ser bicarbonato, Na2CO3. Obviamente va a coincidir con el dióxido de carbono alto, con el oxígeno bajo, con un pH alto, por arriba del 35, 64, 32, 33, etc. Y obviamente un valor de bicarbonato en la gasometría disminuido. Si yo tengo, un ejercicio rápido de gasometría. Si yo tengo hipoxia, hipercapnia, esta puede ser pregunta de un caso conmigo que desee, hipoxia, hipercapnia, pH acidótico, pero bicarbonato normal. A ver, con su mano, por favor, un dedo
para que vean acidosis respiratoria. 2 dedos para ver si es acidosis metabólica. Por favor, quiero verlos. ¿Qué sería en este caso? ¿Respiratoria o metabólica? Repito, hipoxemia, hipercapnia, pH acidótico y bicarbonato normal. A ver, por favor, quiero verles. ¿Tan amables? Respiratoria. Sí, a ver, pero con la mano para que no nos interpongan mucho aquí. Juliana, ¿no te he visto, por favor? Y había Ali, a Jimena, a Rogelio. Rogelio, por favor. Alejandro, 1 o 2 dedos, ya veo 5 dedos ahí, Alejandro. O vas a preguntar. Perfecto. Jorge, muy bien. Perla, Lupita, muy bien. Perfecto. Carla ya también. Hilali, Carlos, Gabriela. Perfecto. Bueno, muy bien. Ya he visto a los más, no mencioné a algunos de ustedes, pero ciertamente sería una respiratoria, porque estoy manteniendo la base, o sea, el bicarbonato en límites normales. Si yo tuviese esos datos, pero ahora tengo un bicarbonato bajo, ¿sí? ¿Qué sería? 1, 2, respiratorio metabólica. Mano, por favor. Perfecto. Estamos hablando ahora de una de tipo metabólico. A ver, las demás voy viendo, por favor. Perfecto. Carlos, ¿no te he visto? Mano. Ok, perfecto. Entonces sería una de tipo metabólico. Por último, la pregunta. Aquí les voy a pedir que me contesten algunos de ustedes con el micrófono. Si yo tengo hipoxemia, hipercapnia, pH de 7.42 y bicarbonato bajo, ¿qué es, Lupita Escudero? Abre tu micrófono, por favor, y dinos. ¿Es una alcalosis metabólica? ¿No? A ver, Perla, por favor. Abre tu micrófono, Perla, ¿está amable? Sí, dime. Es que yo pensaba lo mismo que era alcalosis metabólica. Ok, parece que era lo mismo. Muy bien. A ver, Carlos Lozada, por favor. Dime. Abre tu micrófono, Carlos, y dime, por favor. Ya se nos durmió Carlos, creo. A ver, dime, por favor. No. Según yo, es una acidosis metabólica recuperada. No, recuperada no se recupera. Casi lo hace. ¿Compensada? Exacto, compensada. O sea, si yo tengo el pH normal, fíjense bien, estuvo normal. Estuvo alto el CO2, alto el hidrógeno y bajo bicarbonato. Pues eso sería una acidosis metabólica. Pero como el pH está dentro de lo normal, 37-55, es una compensada. ¿Ah? Digo, eso no quiere decir que esté bien el paciente. O sea, tengo que corregir dióxido de carbono, el oxígeno y consecuentemente bicarbonato. Creo que con este ejercicio queda muy fácil, entendido para ustedes. ¿Alguno de ustedes no entendió el por qué? Por favor, háganmelo saber, echen su micrófono y díganmelo de una vez, para que hagamos otro ejercicio distinto y podamos tener la respuesta. ¿No? ¿Nadie? Ok, bueno. Aquí ponemos en la metabólica, bueno, pues me adelanté, ¿no? Pero lo que va a ocurrir es que hay una pérdida importante de ácido carbónico, no se recupera por el riñón para convertirse en bicarbonato y consecuentemente está perdiendo la base. Por ejemplo, una acidosis tubular renal, un padecimiento de tipo congénito con defecto en la absorción de bicarbonato, bueno, pues nos da acidosis. Y el paciente está acidótico. De hecho, les damos como complemento en su manejo bicarbonato. Que tome bicarbonato diario por la mañana o a veces 2 veces al día para tratar de compensar esta acidosis metabólica. No le damos más agua, no le damos por vía endovenosa algún manejo, no mejoramos su frecuencia respiratoria, sino que únicamente mejoramos el bicarbonato. En este caso es importante señalar que esa acidosis tubular renal, por el renal, pues me afecta el crecimiento, la acidosis no es adecuada para el procesos metabólicos, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ser que yo tenga un incremento también, no solo por disminución de bicarbonato, sino que tengo un incremento de hidrogenados también por falla renal, o sea que el riñón sea incapaz de deshacerse de hidrogenados, y esto generalmente ocurre en insuficiencia renal aguda y insuficiencia renal crónica. Y por último, pues la enfermedad mexicana por excelencia, la diabetes, ¿no? Cuando tengo una descompensación
cetoacidótica, obviamente el ácido acético, acetoacético y beta-hidroxibutírico o cuerpos cetónicos, pues también van a crear una acidosis metabólica. Aquí generalmente el manejo que damos a este paciente, si es bicarbonato, porque pues es muy importante el proceso, pero fundamentalmente le damos insulina y glucosa. ¿Para qué? Para evitar la beta-oxidación o gluconeogénesis y consecuentemente mejorar esa acidosis de ese paciente. Bueno, si tiene ingesta de ácidos en forma desmedida, digo, no hay quien tome ácido sulfúrico, pero sí hay quien tome ácido salicílico, ¿no? Tome muchas tabletas de ácido salicílico, a lo mejor ese viejito que tiene una angina de pecho inestable, que le recetan su aspirina Cardioprotect, que es 1 gramo diario, que es una dosis adecuada para una persona adulta, pero que como está viejito y no quiere infartarse, toma 3 o 4 al día o 5, y durante una semana, pues evidentemente también es una acidosis de tipo metabólica por un ingesto de azúcar. Bueno, me quedan 3 minutos, se termina y nos volvemos a conectar para continuar si es que nos corta la sesión. Bueno, aquí la brecha aniónica explica de alguna manera, esto es súper simple, espero que lo comprendamos todos. Hasta a mí me cuesta trabajo entenderlo, no es así. Pero explica de alguna manera la relación de resultado que pueda tener en miligramos, si la concentración de cloro, bicarbonato y sodio, y me permite establecer cuál es la probable causa. O sea, cuando tengo una acidosis persistente en un paciente, pues determino obviamente el sodio, bicarbonato en gasometría, y mi estado normal de sodio sérico menos cloro más ácido carbónico debe ser de 8 a 16 miliequivalentes. Si la tengo disminuida, si está normal y está acidótico, perdón, el paciente tiene o está perdiendo cantidades importantes de bicarbonato por día. O sea, tiene una falla renal que está evitando que haya resolución de o a lo mejor tiene diarrea el paciente. Y con la diarrea está perdiendo bicarbonato, porque recuerden que el pH del intestino es de la segunda fracción del duodeno hasta el ano, es un pH alcalino, porque tiene cantidades importantes de bicarbonato. Entonces, un paciente con diarrea puede hacer acidosis por pérdida de bicarbonato. Y si además es una diarrea secretora, donde lo que está perdiendo de manera importante es sodio, pues obviamente va a ser más acidosis. Entonces, si yo tengo mi brecha aniónica normal, pero tengo datos de acidosis metabólica o metabólica aquí, no respiratoria, y es normal, entonces digo, pues el problema es riñón o pulmones. Si tiene diarrea, pues ¿para qué les da prueba? O sea, es lógico pensar que va a ser acidosis. Pero si no tiene diarrea y de repente de forma súbita encuentras esto, caramba, no tiene problema renal. A lo mejor lo que tengo que hacer es darle bicarbonato, ya que no lo puedo absorber, pero le doy un bicarbonato oral o endovenoso en fase aguda para corregir la acidosis, ¿no? Si yo tuviese un incremento, o sea, si fuera superior a 16 miliequivalentes, yo pensaría que esta acidosis está relacionada con defecto de cloro. O sea, y probablemente yo tenga hipercloremia. El cloro, además de actuar junto con bicarbonato, se puede que lo mencionamos ahí a nivel renal, con bicarbonato, particularmente con amonio, cloro de amonio, pues es un elemento importante en la formación de ácido clorhídrico. Entonces, probablemente este paciente tenga una acidosis consecutiva a hipercloremia. Deberá hacer una depuración de cloro o darle un aporte de cloro menor a este paciente para corregir el defecto. Si está aumentada, de manera muy, muy importante, pues a lo mejor es un diabético, con gluconeogénesis, con cetosis, cetoacidosis, o bien el que se acaba de comer una cantidad importante de salicílico, ¿no? Si por el contrario tiene cloro normal y no está elevado, pues seguramente lo que está haciendo es que los ácidos endógenos no lo está liberando. Y puede ser piruvato, ácido láctico, ácido acético o acetoacético. ¿Y esto qué me dice? Bueno,
¿no? Aquí, eso, yo les insisto que lean mucho, porque ahorita aviso con eso de la epidemia de coronavirus. El gobierno, que primero corrió a todos los médicos de Seguro Popular, que obviamente seguramente muchos de ellos se ubicaron en un trabajo pues ya constante, pero ahora les ofrecen contratos de 3 meses, muy bien pagados, 25,000, 30,000, 40,000 pesos, pero finalmente 3 meses. Y están buscando contratar. Ya ven que la Sedena hizo y buscó a 7,000 personas, ¿eh? Entre enfermeras y médicos, y logró contratar 335. Totalmente. Tiene que ser gente que tenga experiencia en manejo de ventilación asistida en pacientes graves. Entonces, pues la mejor manera de crecer o tener competencia no es el posgrado, sino saber hacer las cosas. Puede ser un médico general y puede hacer bien las cosas y hay que leer. Esto es nada más para que ustedes pues, les despierte un poquito más el gusto, les motive a tener un poquito más de deseo de investigar y leer más. Ciertamente dicen por ahí que la calidad de estudiante de medicina se adquiere en el primer día que acudes a inscribirte para estudiar medicina. Y termina tu calidad de estudiante de medicina cuando pierdes capacidad física, bueno, más bien, más que física, capacidad mental para poder entender la medicina. Eres estudiante toda la vida. Tienes que estar leyendo, tienes que estar actualizándote. Puedes leer una guía rápida, pero ya les dije, esos no sirven para hacer medicina. Sirven para, no me acuerdo cuánto era la dosis, quién sabe qué, agarro mi guía y lo hago. Pero si siempre uso guías, puede ser un fracaso. Fracasado en el sentido, no, ahora todo el mundo me quiere y no, pero finalmente voy a fracasar en manejar los pacientes. Pues ojalá esto les deje la espinita, pues, de seguir leyendo, ¿no? Ir nutriéndose, pues, de estas cosas. Bueno, voy a regresar a la presentación. Me andaba yo. Y bueno, continuamos. ¿A dónde andaba yo? Adelante. Andábamos aquí, ¿verdad? Que si no me equivoco. Bueno, decía yo que esta vez genérica me va a dar la causalidad, o sea, cuál es la causa y ahora apoyar un poquito más el proceso. Generalmente lo hacemos de manera clínica, pero bueno, podemos hacer un poquito más por enseñanza y todo estos cálculos y determinar cuál es la condición de ese paciente. En la alcalosis, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues una condición que puede ocurrir, en términos generales, es el pH se hace alcalino, 45 milímetros normal, 746, 47, 48, 49, 50, etcétera, ¿no? O sea, una disminución de pH, de concentración de hidrogeniones. Acuérdense que el valor es inverso, ¿eh? Entre más valor numérico tenga, tengo un pH más bajo, digo, más alcalino, por eso es la que baja. Pero bueno, obviamente hay disminución de hidrogeniones, una disminución de dióxido de carbono, y generalmente, si es del punto de vista respiratorio, lo que va a aumentar, o sea, ahí va a tener la relación oxígeno-dióxido de carbono. O sea, ¿qué voy a tener? Oxígeno normal, igual alto no, porque parece que lo normal es 100%. Pues está alto, 100%, pues es normal. Pero probablemente el dióxido de carbono esté por debajo de 40 o 35 milímetros de mercurio. O sea, va a tener hipocapnia y va a tener un pH alcalino. Tengo esto así nada más con un bicarbonato normal, hablo de una, estoy integrando todo, ¿no? De una alcalosis de tipo respiratorio. Ya me lo han dicho hace rato, ¿no? Si tengo variaciones en bicarbonato, esto es un incremento de bicarbonato, estoy hablando de una alcalosis de tipo metálico. Aquí la alcalosis es más difícil de resolver. Es un estadio más grave. A veces cuando tengo un paciente alcohólico severo, digo, la mujer, la novia decepcionada porque le puso el cuerno, o el novio porque la abandonó, la novia, o marido que ya mujer por los cuernos,
y hace una histeria, sí hace alcalosis, pero esa alcalosis generalmente no es tan severa. A lo mejor se va a un 7,47, de 48. Y se resuelve como con la bolsa de papel, ¿no? Ya, si quieres resolver para siempre, pues una bolsa de plástico, lo amarras y ya, nada más puede hacer. Pero pone su bolsa de papel, insufla, ¿verdad? Exhala, inhala en forma continua, recircula el carbón y se resuelve ese problema, pues a lo mejor en un par de minutos. Yo tengo en realidad una alcalosis muy importante, el riñón, para poder compensar, esto es evitando la absorción de bicarbonato y disminuyendo la excreción de hidrógeno, tarda hasta 2 días. Es muy severa, yo no puedo esperar aquí. Pues le aumento el flujo al riñón, le mejoro la perfusión y ya con eso se puede el paciente. No. Y es persistente más allá de 18 horas. ¿Cuál es su micrófono? No sé qué bien entendido. Si tiene más de 18 horas con alcance persistente importante, los pacientes que han de en diálisis o o sea, tenemos que retirar la supletoria y apoyando al riñón para poder quitar ese exceso de claro, podemos manejar un poco la condición de oxígeno, etcétera, pero finalmente hay que estar intensos. ¿De acuerdo? Entonces, también la disfunción metabólica, bueno, pues puede ser porque tenga pérdida de ácidos o un incremento de bases. Pérdida de ácidos, que cuando alguien tiene un móvil hipercíclico, y alguien se vomite y vomite y vomite, ¿cómo lo tratamos? Y pues para puede ser a partir de la técnica que utilizamos, sea realmente como que la clase, ¿de acuerdo? Entonces, sin más preámbulo, vamos empezando. Y vamos a ponerles aquí esta pizarra que ya saben que me gusta improvisar, y les voy a dar la clase como si fueran ya niños grandes, ¿de acuerdo? Muchos institutos en donde los residentes nos formamos, donde los especialistas nos formamos, tenemos un formato de clases que en vez de que sea la clásica sesión de diapositivas y bla, 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 empezamos con una viñeta clínica, es decir, ponemos un caso, lo vamos explicando, en algunas ocasiones decimos desde el inicio el diagnóstico, en otras ocasiones lo vamos desarrollando, pero el día de hoy pues vamos a verlo de esta manera. ¿De acuerdo? Es un caso clínico cerrado porque desde el inicio les voy a empezar a platicar del diagnóstico del paciente. Entonces, les presento a su paciente. Es un masculino de 67 años de edad. Cuando lo valoramos, pues era desempleado. Antes de que se era chofer de un taxi. Sin embargo, pues, ya tiene unos cuantos meses sin empleo. El paciente ya tiene una evolución de al menos 17 años de ser diabético e hipertenso, y su tratamiento desafortunadamente ha sido muy inconstante. Solamente se toma las pastillas de la diabetes y las de la presión cuando se siente mal. Entonces, pues ha tenido una interrupción increíble del tratamiento, ¿de acuerdo? Tiene ya el antecedente de 26 años de tabaquismo, y un tabaquismo intenso. Él se fuma más o menos de 10 a 17 cigarrillos, más o menos, sacando la cuenta, todos los días desde hace 20 y tantos años, y pues es un paciente obeso. Entonces, desde ahí ya pudimos identificar muchos factores de riesgo cardiovascular, como la diabetes, como la edad, el simple hecho de ser hombre. Algunos autores lo consideran como un factor de riesgo cardiovascular, pero en fin. Y pues resulta que a este paciente lo recibimos por el siguiente motivo de consulta. E insisto, no es un caso como tal de cardiología. El contexto parece algo cardiológico, ¿de acuerdo? Chequen. El paciente llega refiriendo desde hace 6 horas un dolor opresivo que en la escala visual análoga, o el EVA, como si le abreviamos a veces, en la escala visual análoga, el paciente dice que es un dolor 10 de 10, es decir, es el dolor más intenso que ha tenido en su vida. Él sentía que se iba a morir, pero se aguantó 6 horas con ese dolor ya cuando llegó con nosotros. Lo interesante es que este dolor le empezó en reposo, y era justamente en esa parte de su tórax, y se irradiaba hacia su mandíbula, y esa molestia también bajaba por su brazo izquierdo. En el examen físico, nosotros ya después de 6 horas de que empezó todo este relajo, empezamos a ver que estaba gravemente deshidratado, las mucosas las tenía bien secas. De hecho, no podía pronunciar bien las palabras. En primer lugar, pues porque estaba todo desorientado y tenía alteraciones del estado de alerta, pero cuando trataba de hablar, estaban tan secas sus mucosas que se le pegaba la boca, se le pegaban los labios.
Y cuando lo vimos, estaba haciendo unas respiraciones muy profundas, muy aceleradas hasta cierto punto, que las identificamos luego como una respiración de Kussmaul. ¿De acuerdo? No confundir con el signo de Kussmaul, que eso lo podemos también evaluar en la circulación venosa y a nivel del cuello, pero era una respiración de Kussmaul. ¿De acuerdo? Si yo les pongo este contexto, ustedes pueden decir, bueno, seguramente este paciente se está infartando, hay que ver estudios, hay que hacerle todo lo que se pueda para sacar el diagnóstico. Y veo que algunos de ustedes están poniendo algunos diagnósticos diferenciales, como un estado hiperosmolar, una cetosis diabética, angina y no sé qué tanto. Pero como quiero que esta clase sea amistosa para los de semestres menos avanzados, es decir, si hay personas de primero, segundo, tercer semestre y no están entendiendo todo este contexto, rápidamente les voy a explicar. Cuando nosotros identificamos en un paciente estos factores de riesgo y empieza a manifestar un dolor en su pecho, lo primero que tenemos que descartar es que no esté teniendo un infarto o que no esté teniendo una angina. Y es muy diferente hablar de angina a hablar de infarto. Recuerden ustedes, angina, muchos traducen mal del latín y dicen que angina significa doler. No, angio es doler, sería la raíz del fonema de dolor. Sin embargo, angina sería una derivación de la palabra que significa como torcer o exprimir. Entonces, cuando hablamos de angina de pecho o angor pectoris, hablamos de que el paciente siente que le están apachurrando y torciendo el corazón. Por eso los pacientes lo describen como un dolor opresivo. En muchas ocasiones el paciente dice, ay, ¿sabe qué, doctor? Me duele tanto, pero siento que alguien se me está sentando en el pecho. A diferencia de otros tipos de dolores, como por ejemplo las disecciones de la aorta, que lo suelen referir más como un dolor como perforante, como si con una daga les estuvieran perforando el pecho, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener la descripción bien de este paciente, porque tiene bastantes factores de riesgo, insisto, para que el paciente haga un síndrome coronario agudo o una angina en este caso, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista y el mínimo, ya lo habíamos es arriba